Dios desea tener siervos. Este libro está lleno de consejos de Jesús. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 11, vamos a leer, porque es un tema muy largo, pero vamos a ver lo que prioriza acá. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 11, miremos lo que dice. Desde el 10 vamos a leer, 10, dice: Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido al Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta Samuel, y pasó adelante, y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: De Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificar a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: Di. Y dijo Samuel: Aunque eres pequeño en tus propios ojos, mas has sido, no has sido hecho jefe de la tribu de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Jehová te envió en misión y dijo: Ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo: Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová
Él también te ha desechado para que no seas rey. Gloria a Dios. Mire. Miremos estas cosas, hermanos. Gracias, hija. Tome asiento, hermano. Así como Samuel, hermanos, hay mucha gente que no le da la importancia a Dios y hacen de sus vidas como quieren. Vamos a entender estas cosas. Hay mucha gente que no han prestado la atención debida a quién los puso en esta tierra, para qué los puso en esta tierra, cuál es la misión para la cual Dios nos ha puesto aquí. Y ciertamente, aún de entre la iglesia, hermanos queridos, mucha gente pasará sin saber cuál ha sido el propósito por el cual Dios los puso en tal o cual lugar. Mire, yo vengo de un rincón de la sierra de Cajamarca donde no había casi gente y me puso en este lugar. No me puse yo, no, que Dios tenía una misión conmigo, así como Dios tiene una misión con ustedes, y lo vemos aquí en este hombre, Saúl. Saúl, un príncipe del pueblo de Israel, fue escogido por Dios para ser rey sobre el pueblo de Israel. Rey, el primer rey del pueblo de Israel fue Saúl. Y ahí, como le dice Samuel, tú eras pequeño delante de tus ojos y ahora mira lo que has venido a hacer. Ciertamente, cuando el hombre no es nada, se considera nada. Él dijo, ¿quién soy yo para ser rey del pueblo de Israel, siendo de un pueblo tan pequeño? Mi familia es la más pequeña y la más pobre. ¿Cómo es posible que a mí me convoque Dios para ser rey? Pero cuando ya fue rey, le subieron todos los humos y miren lo que viene a hacer. Dios lo llamó, hermanos, a este rey para exterminar con el pecado. Por eso cuando hablamos de Amalek, Amalek es un descendiente de Esaú. Esaú es un hombre que nació del matrimonio ¿de quién? ¿Se acuerdan? De Isaac en Rebeca. Le nacieron dos mellizos a Isaac, y Esaú nació primero, por tanto le tocaba la primogenitura, pero él dijo, ¿qué me interesa primogenitura? Yo soy un hombre que va a morir. A mí no me interesa el cielo, no me interesa Dios, no me interesa nada. En ese momento yo tengo hambre, así que voy a canjear mi primogenitura por un plato de lentejas. Y lo vendió. Entonces este hombre, para el corazón de Dios, era un hombre que no le interesó Dios. Y hay muchos en la tierra que no les interesa Dios, como esto que estamos viendo ahora. Y Dios lo desechó. Dicen que la piel de Esaú era roja. Por eso se le dice Seir. Y la tierra donde él vivía se le llamó Seir, en Petra. Una ciudad empotrada en los cerros. Las casas están labradas en el cerro. Una casa muy hermosa hasta hoy. Petra. Entonces, este Amalek es un nieto, un descendiente de Saúl que no tenía nada que ver con Dios. Y todo lo que significa rojo en la Biblia tipifica al pecado. Así que Amalek era la encarnación misma del pecado. Este Amalek trató de destruir al pueblo de Israel cuando subía de Egipto hacia la tierra prometida. Y eso estaba delante de Dios. Y cuando Saúl sale rey, le envía en esa misión.
Ve y termina a Amalek. Ahí antes de lo que hemos leído, usted va a leer, dice, termina ancianos, adultos, jóvenes, mujeres, niños, aún los que maman, destrúyelos. Y no dejes de ello nada, y no tomes de ello nada. Eso fue la palabra del Señor. A nosotros, ¿qué nos ha dicho el Señor? Destruye todo lo que es pecado, destruye todo lo que te impide en el camino. Por eso nos dice, libérate del peso. Aparta todo peso de ti para que puedas correr liviano la carrera a la cual yo te he llamado. Entonces, Saúl es convocado para eso y el mismo profeta le pone la palabra de Dios en oído de Saúl y a su corazón. Ve. Y cuando Saúl va, mira las haciendas de Amalek, la nación de Amalek, y lo toma Amalek vivo y le conserva la vida, y así mismo escoge de las vacas, las ovejas y todo el botín, el oro, la plata, todo eso lo escoge. Y no lo termina. La consigna para nosotros es, hermano, o terminamos con el pecado o el pecado nos termina a nosotros. Esa es la misión por la cual Dios nos llama del mundo. Por eso, ¿qué significa la iglesia? La iglesia, del griego eclesia, quiere decir los salidos de, los llamados de. ¿Los llamados de dónde? Los llamados del mundo, los salidos del pecado, para no cometer pecado, para venir a un lugar especial donde el Señor pone su Espíritu Santo para que nos prepare, como decía la hermana Consuelo hace momento. Este es el lugar donde nos preparamos para ir al cielo. Y por lo tanto debemos estar preparados para irnos al cielo con Jesucristo en el momento que Él se manifieste. No hay otra forma, hermano, pero si estando en la iglesia nos quedamos, entonces ¿para qué Dios nos llamó? Estamos en la misma condición de Saúl. Entonces Saúl, viendo por los ojos lo hermoso de las vacas, de las ovejas y del oro y de la plata y de los mantos babilónicos y todas estas cosas, se enamoró, dijo, no, esto hay que separar. Y a Agag, el rey, lo llevamos como premio. Y Dios le había dicho, termina con todo eso, termina con todo el pecado, termínalo. Y él desechó la palabra. Desoyó a Dios, a voz de Dios, porque ahí dice, y vino palabra de Dios a Samuel diciendo, ve y dile esto a Saúl. Y Saúl, como era rey, ya no le interesó Dios. Eso que pasa con nosotros, hermano, cuando venimos a la iglesia estamos todos sumidos queriendo aprender, a ver qué hay de nuevo, porque eso es lo importante. Cuando nosotros venimos a la iglesia, venimos a ver qué es lo nuevo que hay, qué es lo que Dios ha puesto, qué es lo que Dios quiere de los que están ahí. Eso me pasó a mí cuando yo, hermanos, empecé a ser cristiano. Yo pensé que allí todo era excelente en la iglesia. Yo podía abrazar a un hermano, una hermana, pequeño o grande, como si fuera mi propia hermana de mi padre y de mi madre. Así lo miraba yo. Yo no miré más el pecado. Dije, aquí ya no hay más pecado. Todo es correcto. Todo es como el cielo ya. Pero a medida como fui caminando, me golpearon el corazón y me hirieron ese primer amor. Y yo sufrí, hermano, sufrí. Yo le decía a mi esposa, ¿será esto así? ¡Qué hipocresía! Y hablaba con el pastor y el pastor me decía, no hay iglesia perfecta, hijo, no hay iglesia perfecta en la tierra. Lo perfecto está en el cielo. Cuando Jesucristo se manifieste, entonces se verá lo perfecto. Pero aquí te estás preparando y es mejor que hagas como dice la Biblia. No mires los malos ejemplos, déjalos, porque esos van a ver. Entonces yo poco a poco me fui acomodando. Pero sufrí, hermano, sufrí un poco, porque me golpearon, me hirieron.
en la iglesia. Entonces ahí en la iglesia hay de todo. Pero de ahí, los que se van son, ¿cuántos son? El 10% más o menos. Así que agárrese. Entonces este Saúl, hermanos, se le subieron ya los humos del rey, el primer rey, y él era alto. Dice que su hombro pasaba sobre todos los demás, alto, erguido, rubio, un hombre escogido por Dios. Se miró a sí mismo. Y él, hermanos, va y ya no le convoca a Samuel, porque Samuel tenía que venir a hacer el holocausto, ya no él como rey no fue llamado para ser sacerdote, no fue llamado para hacer los holocaustos, los sacrificios a Dios, pero él mismo se hizo, yo mismo soy, dijo. Hizo el sacrificio. Y Dios le dice, lea usted ahí en el capítulo 16, el 14 y el 15, a ver qué le dice ahí. Mire, ¿qué dice? Dice, en el 14 dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Mire lo terrible que es, hermano. Por eso vemos a los hombres de Dios, hermano, que cuando fallan delante de Dios y ellos son orgullosos y no quieren atender a la voz del Señor ni a la misión a la cual los llamó, esos hombres van a vivir perturbados. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu de Dios se va de aquel que ha sido escogido por Dios, ungido por Dios, en vez del Espíritu de Dios que lo consuela, que lo inspira, que le trae visiones, que le trae sueños, que le da gobierno, que le da poder, ese Espíritu de Dios se aleja del hombre y lo que viene a suplantar es un demonio. Y Saúl no podía dormir ni de día ni de noche. Por eso tenía que venir un hombre de Dios que era David a tocarle la flauta para que el espíritu se apagara un poco por allá y Saúl pudiera dormir. Era un hombre atormentado. Entonces, ¿qué pasa? Él hizo el holocausto. Él desechó la palabra de Dios. Entonces, el título, hermanos, de este mensaje es, Señor, ¿estoy haciendo tu voluntad? ¿Estoy haciendo tu voluntad o estoy haciendo mi voluntad? Repito, hermano, mucha gente ha perdido la importancia de entender cómo vivir en la voluntad de Dios y no en la voluntad del hombre. Este rey de Israel, hermano, se apartó de Dios. Dejó de servir a Dios, dejó de seguir a Dios, dejó de hacer la voluntad de Dios para hacer su propia voluntad. Y cuando él empieza a hacer su propia voluntad, es cuando todas las cosas se le vienen en contra. Entonces él se dio cuenta de que cuando él oraba a Dios, Dios no le respondía. ¿Por qué? Porque ahí el mismo Samuel le dice, por cuanto desechaste la voz de Jehová tu Dios, Él también te ha desechado. Y Samuel oró toda aquella noche, Señor, perdónale. Señor, perdónale. Este hombre te falló, perdónale. Dios dijo, no. Desechó mi palabra, me desechó a mí. Él puso su voluntad para desechar mi voluntad, y por cuanto ha hecho eso, yo también lo he hecho del ministerio, lo he hecho del reinado, y otro, un prójimo de él, tomará en su lugar, y Saúl murió incluso antes de tiempo. Hermanos, sabemos por testimonio que muchas personas, aún cristianos,
han entrado en los cielos antes de tiempo, por cuanto desecharon el mandamiento de Dios. Entonces, esto es importante para nosotros, hermanos, porque esto tiene consecuencias, hermanos. ¿Y cuáles son las consecuencias de caminar fuera de la voluntad de Dios? Porque hay aquí dos cosas, hermanos. En un hombre, en una persona, no pueden funcionar dos voluntades. No puede, hermano. Porque cuando hagan la voluntad de Dios, cuando el hombre hace la voluntad de Dios, es bendecido por Dios. Y cuando el hombre hace la voluntad del hombre, hermanos, le trae desastres a su vida y el hombre está en un va y ven, en un va y ven. No hace las cosas conforme Dios lo quiere y por lo tanto Dios lo desecha. Por eso es que vemos muchos hombres, hermanos, en la iglesia que no superamos. Habemos hombres, hermanos, en la iglesia que podemos estar años y no tenemos la victoria, no tenemos el éxito. El éxito está, hermanos, en hacer la voluntad de Dios. Habemos muchos hombres, hermanos, en la iglesia que no servimos ni siquiera para nuestra familia. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo la voluntad de Dios y Dios no nos respalda. Y escúcheme bien, hermano. Muchas veces hasta vamos a montar un negocio fuera de la voluntad de Dios. Dígame, ¿Dios lo respaldará? Dios no respalda a los que no hacen su voluntad. ¿Por qué? Porque Dios está en contra de nuestra voluntad. Dios, hermanos amados, no bendice al hombre que no camina dentro de su voluntad. Escúcheme bien, y esto es, por eso estamos hablando la semana pasada, hermanos, de la manera como nosotros conquistar, cómo nosotros tener fe para cambiar nuestro alrededor. Hoy estamos viendo, hermanos, y analizando. Yo me analizo y veo en muchas maneras, hermanos amados, que no estoy haciendo como corresponde al mandato divino. Y por eso es que hay, hermanos, unos zamaqueos, unos remesones, y por eso que hay estas cosas, porque Dios quiere centrarnos. Ahí mi esposa está diciendo, a veces cuando descuidamos el llamamiento de Dios, descuidamos los dones del Espíritu Santo que Dios nos ha dado, Dios nos deja un momento, pero porque nos ama tanto, Él viene aún de noche y aparentemente una pesadilla, porque nosotros no estamos acostumbrados a funcionar en la voluntad de Dios, entonces nos va a costar un poco de remesón. Entonces vamos a verlo otra vez. De Saúl. Y Saúl, hermanos amados, perdió el principado, perdió el reinado, perdió su función, perdió su lugar de rey solamente por dejar de hacer la voluntad de Dios. Entonces, si nosotros hacemos, escúcheme, si usted tiene un negocio y usted oró a Dios para que le dé Dios ese negocio y Dios le aprobó, vaya a ojo cerrado porque Dios lo va a bendecir. Dios está con usted porque está haciendo su voluntad. Pero si usted, hermano, abrió lo que abrió, una empresa, lo que sea, y no está dentro de la voluntad de Dios, usted lo abrió por su propia fuerza, tenga la seguridad de que Dios no lo va a respaldar. Porque Dios entonces estaría equivocado, estaría errado cuando dice, apartaos de mí, nada podréis hacer. Y aquí lo vemos. Ahí vemos a Saúl. Saúl mortificado. Saúl después lloró. Después, hermano, procuró. Y el Señor le dijo, no, yo lo he desechado. Samuel, ya no llores más por él, ya no sufras más por él, ya no ores más por él, porque no te voy a oír. Cuando el hombre, hermano, se rebela contra Dios, la rebelión contra Dios es contra la voluntad de Dios. Y el hombre que se rebela contra Dios está contra Dios mismo, contra su Creador. Está bien, Dios es misericordioso, Dios es amoroso, Dios es poderoso, Dios es justo, Dios es real, Dios es bondadoso.
Pero los que no hacen su voluntad, Dios no los acompaña. Por eso la Biblia dice, Jesús dijo, entrarán en el reino de los cielos los que hacen la voluntad de mi Padre. Estoy hablando con la iglesia del Señor, estoy hablando a la iglesia del Señor, estoy hablando del que desea hacer la voluntad de Dios. Entonces, ahí está Saúl, languideciendo, desechado. Haya tenido lo que haya tenido, lo fue perdiendo. El principado lo fue perdiendo. Los favores de Dios lo fueron perdiendo porque el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Y Saúl, cuando se dio cuenta que Dios ya no le respondía, que Dios ya no le favorecía, que Dios ya no quería saber nada con él, ¿qué hizo Saúl? Se fue a buscar respuesta en los brujos. Porque dijo, Dios ya no me hace caso, Dios no me obedece. Entonces, yo quiero seguir teniendo honra, mire, yo quiero seguir teniendo honra sobre el pueblo de Israel. Pero ya, él no hizo nada por honrar a Dios. Él no hizo nada, ningún fruto para que sea honrado. Y Dios lo desechó. Se fue a buscar consejo de la bruja de Endor. Se fue a consultar con Samuel y el espíritu del enemigo lo engañó. Eso es lo que pasó. Lo engañó. Satanás lo engañó. Porque cuando Satanás, escúcheme hermano, cuando Satanás ve que yo no estoy haciendo la voluntad de Dios, escúcheme bien, cuando Satanás ve que alguien no está haciendo la voluntad de Dios, ahí se cola sin ser invitado. Se mete sin ser invitado. Y aprovecha esa injusticia, porque es una injusticia lo que el hombre hace, apartándose de la voluntad de Dios. Ese hombre está en desobediencia, ese hombre está haciendo la cosa por su cuenta, ese hombre no está tomando en cuenta a Dios para nada en su vida. Y Satanás se aprovecha. Y Satanás entra con todo, con su misión para robar, matar y destruir. Eso es lo que dice la Biblia. A eso viene Satanás. Y empieza robándonos, ¿qué? Robándonos lo de Dios, apartándonos de Dios. Empieza engañándonos con otras cosas del mundo. Y empieza destruyendo nuestra vida. Por eso todo, el no hacer la voluntad de Dios trae ignorancia, pobreza y ruina. Lo que uno pudo adquirir, poco a poco lo va perdiendo. Por eso hay que tantos jóvenes que dieron su vida por ganar plata en este mundo. Y trabajaron de día y trabajaron de noche y descuidaron a su familia solamente por hacer dinero. Pero hoy que están viejos dan dinero, ¿por qué? Por obtener salud. Todo lo que pudieron ganar se lo desechan. Porque no hicieron las cosas correctamente. No se atuvieron a Dios. No le dieron importancia al hacer la voluntad de Dios. Ahí tenemos a Saúl, hermano, desechado. Miren lo que dice, del anatema, del vómito, del desprecio, de la abominación, de la suciedad que Dios le llamó a lo de Amalek. De eso tomó este Saúl, perdió el entendimiento, tomó de lo sucio para traerle y ofrecerle holocausto a Dios. Oiga, ¿qué es eso, hermano? Perdió la razón, perdió el sentido. ¿Cómo es posible que un hombre que conoce a Dios, que sabe quién es Dios, tome, hermano, del estiércol de algún animal para ofrecer algo? Mira dónde llega el hombre, hermanos. Se equivocó, se desvió de la vía, de la senda de Dios como príncipe. Teniendo el Espíritu de Dios y Saúl profetizaba junto con los otros profetas, y toda esa bondad de Dios, ese privilegio de Dios, se le fue solamente por desechar la palabra de Dios. Y nosotros, hermanos, sin darnos cuenta, podemos caer, hermano, en una desviación.
Entonces el primer punto que se pierde cuando uno deja de hacer la voluntad de Dios, hermanos, es la presencia de Dios. El primer punto, lo primero que el hombre pierde al dejar de hacer la voluntad de Dios es perder la presencia de Dios. Y el Espíritu de Dios se fue de Saúl. Y el Espíritu de Dios no estaba más con Saúl. Y Saúl vivía atormentado, no podía ni dormir, ni comía. Hasta que un día él y toda su familia desapareció. En la guerra, un día él, sus hijos, y aún su nieto Mefiboset, ese día fue lisiado de los pies y vivió como un indigente, como un mendigo, al cual David le hizo misericordia cuando ya era viejo. Mire lo que pasa. Porque aquellos que no hacen la voluntad de Dios, hermanos, y lo hacen vivamente, serán cortados antes de tiempo. Mire que Ezequías estaba haciendo la voluntad de Dios y de repente se torció. Y el profeta Isaías le dijo, Ezequías, arregla. Pasaron instantes y el mismo Dios le dijo otra vez al profeta Isaías, vuelve y dile a Ezequías que va a vivir 15 años más, pero que se atenga a las consecuencias. Y le nacieron a Ezequías 2 hijos, Amón y Manasés, y fueron reyes malvados que trataron de destruir al pueblo de Israel. Dios ya no quería eso. Y uno, Manasés, le pasó el aserradero, le pasó y lo partió a 2 al mismo profeta Isaías. Imagínense la maldad. Pero a este le nació Josías, un buen rey. Entonces, hermanos, nosotros debemos tener especialmente cuidado y examinarnos delante de Dios y decirle, Señor, estoy haciendo tu voluntad, estoy haciendo mi voluntad, me estoy torciendo, Señor, porque me doy cuenta que las cosas no están saliendo como es de tu agrado. Tengamos cuidado, hermanos, porque nuestro llamado, el llamamiento que el Señor nos ha hecho es un llamamiento santo, es un llamamiento bajo unción, es un llamamiento bajo poder, es un llamamiento según lo que Dios nos ha escogido. Los que estamos aquí, Dios nos escogió, no nos escogió, hermanos, un rey terrenal o un presidente terrenal, nos escogió el mismo Señor Jesucristo, y en la cruz del Calvario dio su vida por cada uno de nosotros, porque nos amó desde antes que naciéramos. Para que hagamos la voluntad de Dios. Él pagó todo, compró todo a nuestro favor, para que nosotros tengamos vida eterna en un cielo nuevo y una tierra nueva con Él en su presencia para siempre. ¿Pero Saúl estará allá? Claro que no. Saúl, teniendo el privilegio de ser escogido por Dios y sido puesto rey por Dios sobre el pueblo de Israel, no estará allá, porque se obstinó, porque se rebeló, porque se puso en contra del soberano Dios. Entonces la primera pérdida que tenemos cuando nos salimos de la voluntad de Dios es perder la voluntad de Dios. Perder la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Y quién nos guiará? La segunda cosa que perdemos, hermanos, perdemos los recursos que Dios nos ha dado. Todos los recursos que el Señor nos haya provisto para caminar dentro de su voluntad, nadie nos quitará si nosotros hacemos lo correcto delante de Dios. Nadie nos quitará. Podemos pasar, hermano, momentos difíciles, terribles, pero Dios nunca, nunca se descuidará de nosotros. La promesa de Dios se cumplirá al pie de la letra. Yo desde el día que le conocí al Señor he pasado momentos difíciles, pero esos momentos lo único que han redundado es para afirmar mi fe. Y el Señor nunca, nunca, nunca me dejó. Nunca. Y yo le doy gloria a Dios y le agradezco a Dios por la forma como Él me sostiene. Yo nunca tuve un trabajo público, pero el Señor nunca, nunca me dejó.
Y yo sé y se lo digo por experiencia. Y eso, hermano, que de alguna manera, tal vez un tiempo no hice la voluntad de Dios, pero me reivindiqué. Y anoche cuando oraba, después que mi esposa tuvo este percance, sentía la presencia de Dios tan firme sobre mí. Y eso les puedo decir a ustedes, hermano. La presencia de Dios es fiel, es firme. Dios te inspira, Dios te guía. Este mensaje yo lo preparé ayer en la tarde porque tenía otro mensaje. Dije, voy a hablar sobre el verbo hecho carne. Y eso es tan importante para nosotros, saber quién es el verbo hecho carne. Saber quién es el que estaba en el principio con Dios. ¿Y quién era Dios? Es tan importante para nosotros conocer personalmente al verbo hecho carne. Pero el Señor me cambió, ayer en la tarde me cambió este mensaje, yo traté de escribirlo. Y habiendo escrito, hermanos amados, este libro, este mensaje, es un tenor de 6 páginas, pero está ahí solamente. Eso es lo que pasa, hermanos. La primera pérdida de la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Para qué, hermano? La segunda, pérdida de los recursos que Dios nos ha dado, que Dios nos ha provisto. Todo lo que Dios nos ha provisto, nadie nos puede quitar, porque el mundo no nos ha dado. La sociedad no nos ha dado. La familia no nos ha dado. Nos ha dado Dios. Y nadie nos puede quitar. Pero si salimos de la voluntad de Dios, ahí está. Le abrimos una puerta de par en par a Satanás y él entra y hace lo que quiere con nuestra vida. Nos enferma, nos quita, nos roba, nos engaña. Usurpa nuestras funciones. Nos deshonra. Nos atormenta, nos enflaquece. Vivimos sin los recursos, por eso hay mucha gente en la iglesia, hermano, que anda quejándose, ay, que no tengo la boca, los labios. No tengo. Pues si no tiene, Dios dice, entonces no tienes. A mí no me sorprendes, a mí no me mientes. Si tú no tienes, no tienes. Del fruto de tus labios alimentarás tu vientre. Y hay mucha gente que no tiene. Vaya a ver a un borracho en la cantina. Ese borracho no tiene plata, pero él tiene plata en el banco, él tiene riquezas, tiene casas, tiene dinero en ahorros, él tiene plata. Nunca verás un borracho que diga que no tiene. Pero en la iglesia, no tengo. Pues dele al Señor lo que el Señor pone en tu corazón y verás cómo Dios te prospera, porque eso es por fe, eso es hacer la voluntad de Dios. Dios no es deudor de nadie. Bendito sea Dios. Y la tercera cosa que nos sucede cuando salimos de la voluntad de Dios es que le abrimos las puertas a Satanás. Y Satanás entra de hecho y él hace como quiere con nosotros. Ahí está, Saúl. Dios lo desechó. Dios hizo que a Saúl se le quitara todo. Porque cuando Saúl, hermanos amados, muere, todo le es quitado. Todo. No queda nada. Muere con sus hijos, muere con sus mujeres. Solamente su nieto Mefiboset vive. Y a él, a través del rey David, le es devuelto. A él con Siba, su criado. Por eso, por la misericordia que hace, por el pacto que hizo David con Jonatán, el hijo de Saúl. Veamos eso. Por eso, hermano, que cuando uno se aparta de la voluntad de Dios, hasta los demonios lo invaden. Y anda confuso, anda perdido, anda borracho, anda indigente, anda en adulterios, anda en fornicaciones, anda en destrozos, anda en pornografía, anda en droga. Porque
le abrió la puerta a Satanás. Satanás se cree con derecho por la ilegalidad de ese hijo de Dios por dejar de hacer la voluntad de Dios. Y si no, veamos, hermanos, ahí en Primera de Reyes, el capítulo 13, hay un profeta, miren. Hay un profeta, les voy a narrar rápidamente. Este profeta, un varón de Dios, cuando el rey Jeroboam hizo lo que quiso con el pueblo de Israel, los metió en la idolatría. Hizo altares a los ídolos. Llamó y nombró sacerdotes paganos. Y enredó la doctrina del pueblo de Israel. Este profeta se levanta y señala el altar y le dice, ese altar será roto y sus cenizas serán derramadas. Y el rey Jeroboam se levantó y le dijo, ¿quién eres tú? Le levantó la mano al profeta de Dios. Ese profeta no tiene nombre. Y cuando este rey Jeroboam levantó la mano para señalar al profeta, la mano se le quedó tiesa ahí y no lo pudo volver. Se le secó la mano ahí. Y el rey se turbó, se llenó de miedo y dijo, varón de Dios, ora delante de Dios para que mi mano sea restaurada. Y el varón oró delante de Dios y la mano del rey fue restaurada. Y el rey le dijo, varón de Dios, eres invitado a mi casa, a mi palacio, ven, vamos a comer, vamos a beber. Y el profeta le dijo, no iré contigo a ningún lugar, porque tú dejaste de hacer la voluntad de Dios, tú no haces la voluntad de Dios, tú eres un verdugo, tú eres uno que equivocaste, tú eres uno que enredaste y sacaste de la voluntad de Dios al pueblo de Dios y le ensuciaste la doctrina de Dios y le creaste ídolos y sacerdotes. Yo no iré a comer contigo. Y Dios le había dicho a este profeta, todo lo que digas será hecho. Solamente que no comas ni bebas en ese lugar, ni vuelvas por el mismo camino por donde te fuiste. Usted lo va a leer en el capítulo 13 de Primera de Reyes. Pero este profeta se fue por el camino. Y allí en esa ciudad había un profeta viejo. Y los hijos del profeta viejo le contaron lo que el varón de Dios había hecho. Que hizo volver al pueblo de Israel que estaba errado, equivocado. Lo hizo volver en pos del Señor. Lo hizo volver para hacer la voluntad de Dios. Este profeta le engañó al varón de Dios. Hizo que le ensillaran el asno y lo siguió al profeta y lo encontró en un camino al profeta. Él le dijo, yo también soy profeta como tú y Dios me ha enviado un ángel y me ha dicho que vuelvas a mi casa y que comas conmigo y bebas conmigo y duermas ahí. Y el profeta le dijo, no, yo estoy prohibido, Dios me ha prohibido, porque yo tengo una misión especial. Y el profeta viejo le dijo, no, yo también soy profeta, así que obedece la palabra de Dios. Le engañó al profeta. Y el profeta vino, comió y bebió y durmió. Y al día siguiente, cuando enalbardó su asno y se fue por el camino, un león lo mató. Y le dieron aviso al rey, al profeta viejo. Le dijeron, el profeta que habló e hizo volver al pueblo de Israel y destruyó a los profetas y destruyó los altares de la idolatría, ha sido muerto por un león. Este profeta viejo se fue, lo encontró y lo trajo, lo endecharon en la ciudad, le lloraron y lo sepultaron. Mire, un profeta joven, hermano, por desobedecer la palabra de Dios y por no hacer la voluntad de Dios, fue muerto antes de tiempo. Un grande ministerio que se levantaba tal vez como el de Elías, como el de Moisés, fue acabado. ¿Por qué? Porque no hizo la voluntad de Dios. Nosotros, hermanos, somos llamados la atención para nosotros examinarnos. Puede ser que yo esté no haciendo la voluntad de Dios y por más que me esfuerzo y por más que lucho, las cosas no salen porque no estoy encajado en la misión a la cual Dios me ha llamado.
Entonces ayer en la tarde y anoche yo pensaba y le decía, Señor, ¿he sido llamado, Señor, para ser pastor? ¿O me metí yo a ser pastor por mi propia cuenta? ¿He sido llamado, Señor, para cantar? ¿O me metí yo para el canto? ¿Y estoy estorbando al que verdaderamente tiene que cantar? Por eso Gedeón, hermano, cuando lo llamó Dios a la guerra, Gedeón le pidió confirmación al Señor, y eso es bueno y eso es justo. Es correcto que nosotros retemos a Dios en lo correcto para hacer la voluntad de Dios. Gedeón le dijo, Señor, si realmente tú me has llamado, yo quiero que tú me confirmes. Y el ángel del Señor le dijo, bueno, ¿cuál es? ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es la muestra? Señor, si Dios me ha llamado para ir a la guerra y pelear contra los filisteos, yo soy un hombre débil, soy de una tribu pobre, chica. ¿Qué voy a hacer? Gedeón se consiguió un ejército grande. Y el Señor le dijo, no, mucha gente van a pensar que la victoria es de ustedes, que ustedes son los luchadores y no yo. Llévalo al río, a todos esos 33,000 del ejército. Y diles que tomen agua, que beban agua. Todo aquel que se tira de barriga a tomar agua en el río, ponlo aparte. Y todo aquel que lleve el agua del río hacia la boca, ese ponlo aparte. Y los filisteos eran como la arena del mar, un ejército enemigo terrible. Y Gedeón lo llevó para allá. Tomen agua. ¿Sabe cuántos tomaron agua llevando la mano al agua y llevándola hacia la boca? 300. 300 de los 33,000. Y le dijo, ustedes vayan a su casa porque no sirven para la guerra. Yo voy a pelear con estos 300. 300 contra un ejército que era como la arena del mar, como las estrellas del cielo, innumerable en la playa. Pero Gedeón, hermanos, se aseguró. Gedeón le dijo, Señor, si tú me llamas para yo conducir la batalla contra los filisteos, yo voy a poner este vellón de lana. Si este vellón amanece mojado y la era seca, entonces tú me estás llamando. Y al día siguiente tempranito Gedeón fue y levantó el vellón, y el vellón estaba lleno de agua y la era estaba seca. Gedeón dijo, no. Ahora vamos a hacer al revés, que el vellón amanezca seco y la era mojada. Gedeón fue en la mañana y el vellón estaba seco y la era llena de agua. Gedeón dijo una vez más, yo quiero que ahora el vellón otra vez amanezca mojado y la era seca. Y así fue. Entonces dijo, sí, me llama. Mire, hermano, mire lo que es Dios. Dios es una persona como nosotros, que Él quiere que nosotros, hermanos amados, le pidamos a Él. Él quiere ser probado por nosotros, pero lo que Él desea es que nosotros hagamos la voluntad de Él y no nuestra voluntad, porque erraremos, equivocaremos, nos moriremos antes de tiempo y viviremos, hermanos, lamentándonos, porque no estamos dentro de la voluntad de Dios. Con 300 hombres, Gedeón ganó la batalla y Dios le dijo, Gedeón, de esos 300 hombres que tienes, cerca al ejército enemigo y aparécete por 3 partes. 100 hombres por acá, 100 hombres por acá y 100 hombres por allá. Solamente lleven antorchas, aceite y fuego. Y Gedeón hizo la voluntad de Dios. Y esos 100 hombres por acá trajeron aceite. Y prendieron las lámparas. Y los 100 hombres por acá. Y los 100 hombres por acá. Y se juntaron. Y el ejército enemigo se confundió. Porque Dios entró a tallar.
Esos 300 no pelearon para nada, solamente miraron cómo Dios los destruyó a los filisteos, que eran miles. Esta es la ventaja, hermanos. Esta es la ventaja. ¿Qué debemos hacer nosotros para hacer la voluntad de Dios? Los invito un ratito a irnos a Colosenses, el capítulo 1, y ahí acabamos. Rapidito, hermanos. Colosenses, el capítulo 1. Lean un ratito. Colosenses 1. El 9, el versículo 9 y 10. Colosenses. Amén. 9 y 10. Apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en 9, Cristo. el versículo 9, 9 y 10. Colosenses 9, ¿no? 1, 9, 1, 9 y 10. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seamos llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como Él digno de Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Mire lo que dice. Mire lo que dice ahí. Hay cosas tan importantes, hermano. Dice, por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, desde el día que oímos esta palabra, porque desde ese día el Señor nos tomará cuenta las cosas, no cesamos de orar por vosotros, porque somos uno, tanto los que están hoy con nosotros y los que no están, somos uno, y de pedir, mira lo que dice, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Entonces, ¿qué es necesario, hermanos, para hacer la voluntad de Dios? Tener conocimiento de su voluntad. Tener conocimiento de su voluntad. Mucha gente no sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida. Por eso es que no hacen la voluntad de Dios, porque no lo saben. Por eso a nosotros nos dice, porque nosotros desde el día que oímos esta palabra, no descansamos, no dejamos de orar por ustedes. ¿Para qué? Ahí está. Mire, dice, no cesamos de orar por ustedes, por vosotros es ustedes, y de pedir que seáis llenos, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Para qué? Para que andéis como es digno. ¿Cómo debemos andar nosotros? ¿Cómo debemos andar? Como es digno, hermanos, como es digno del Señor. ¿Cómo anduvo el Señor? ¿Cómo quiere que andemos nosotros? ¿Cómo anduvo Jesucristo en la tierra? ¿Fuera de la voluntad del Padre o en la voluntad del Padre? ¿Cómo quiere Jesús que nosotros caminemos en esta tierra? ¿Haciendo la voluntad nuestra o haciendo la voluntad de Él? Lleno de sabiduría y de inteligencia, que viene por esta palabra. Digno del Señor, agradándole en todo. O en la de ustedes no dicen todo. ¿Dicen todo o no dicen todo? Agradándole en todo. Amén. O agradándole en algunas cosas. Agradándole en todo, llevando fruto fruto de hacer la voluntad de Dios. No
de mi voluntad. Porque el fruto que yo le ofrezca de mi voluntad, Dios no lo recibe. Dios no acompaña a los que no hacen su voluntad. Dios no bendice a los que hacen su voluntad. Dios no bendice a aquellos que ponen un negocio, una empresa fuera de la voluntad de Dios. No los bendice, téngalo por seguro. Aquel que se casa por su propia cuenta y luego le dice, Señor, bendíceme, Dios no lo bendice. Dios sabe, pero no le bendice, por cuanto no le tomó en cuenta en su vida. Y Dios no camina con aquellos que no le toman en cuenta, que viven rebeldes, viven conforme a su voluntad. Y por eso que vemos, hermano, tanto caído, tanto derrotado, tanto desanimado dentro de la iglesia, porque no hacen la voluntad de Dios. Hacen su propia voluntad. Y por lo tanto, sufren las consecuencias. 3 cosas le dije. Pierden la presencia de Dios, pierden los recursos que Dios les ha dado para su vida y abren una puerta para que Satanás entre en sus vidas y haga lo que quiera. Entonces, qué importante es esto, hermano. Dice, para que andéis como es digno, la dignidad de un cristiano conforme a lo que Dios lo ha llamado, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Sin el conocimiento de Dios, hablábamos el otro día, hermanos amados, no haremos nada. Dice en el 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Qué longanimidad? Moriremos viejitos, hermanos, pero llenos de vida, llenos de alegría, llenos de gozo, rodeados de nuestros hijos, de nuestros nietos, rodeados, hermanos amados, bendecidos, prosperados por la buena voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Aún para viajar, nosotros debemos pedir permiso al Señor. Ahí está, hermanos, Efesios 1:10. ¿Qué dice Efesios 1:10? ¿Alguien lo puede leer? No, es que yo me voy cuando quiero, como quiero. Mayormente los hijos de Dios deben pedir cobertura del cielo cuando salen de su propio lugar donde viven para tener estabilidad y seguridad. Gloria al Señor. Entonces, hermanos amados, volvamos a hacer la voluntad de Dios para gloria de Dios. Amén. Hagamos la voluntad de Dios. Busca hacer la voluntad de Dios. Sin la voluntad de Dios se pierde tiempo, se pierde fuerza, se pierde dinero, hermanos. Cuando no estamos haciendo dentro de la voluntad de Dios, nos estamos acabando, nos estamos empobreciendo, nos estamos, hermanos, debilitando. Así que no hagan nada en contra de la voluntad de Dios. Busque hacer la voluntad de Dios. Pídale a Dios y usted será, hermano amado, será restaurado, será sanado, será, hermano, bendecido, será prosperado, será dichoso, vivirá y tendrá una vida sobreabundante. Porque como decía el pastor en antes, hermano, si los pajarillos supieran leer la Biblia, hermano, imagínense. Imagínense, hermano, ¿qué dice el pastor? Si las aves supieran leer, hermano, estarían mejor que nosotros. Ellas no saben leer, pero ellas tienen en el alma del pajarillo un sentir dado por Dios, puesto por Dios, que tienen que alabarle, y ellos salen. Tampoco no se quedan en el nido, hermano, esperando que el Señor les traiga comida. Ellos salen, le alaban en la mañana al Señor y salen a buscar su alimento y lo encuentran porque ya le glorificaron a Dios, porque hicieron la voluntad de Dios. Mire, hermano, lo maravilloso, los misterios que Dios tiene, nos enseña. Los lirios del campo, ¿cuántos saben leer y cómo se visten? Las flores, hermano, qué hermosos jardines. La flor despide su aroma, su belleza para Dios. Los árboles mueven sus hojas y le aplauden a Dios. Los ríos, hermanos, producen su propio murmullo y alaban a Dios.
las flores, los árboles, las rocas, las lagunas, las nubes. Todos glorifican a Dios, hacen la voluntad de Dios. Y nosotros, hermanos, andamos agachados, perturbados, cansados, estresados. No hay tiempo para Dios porque el enemigo nos tiene aplastados, llevándonos a hacer fuera la voluntad de Dios. Hagamos la voluntad de Dios. Amén. Hagamos la voluntad de Dios. Póngase de pie, póngase de pie. Vamos a orar. Vamos a orar. Gloria a Dios. Hagamos la voluntad de Dios, hermano. Vengamos a cantarle a Dios. Venga y cántele a Dios, órele a Dios, grítele a Dios, exáltele a Dios, proclame su nombre y va a ver cómo va a ser, hermano, un ser dichoso, bienaventurado. Vamos a orar. Padre Santo, miramos estos ejemplos, Señor. Cómo, amado Dios, ahí está Elías, Padre. Elías fue llamado para cumplir una misión. Soberano Señor, y Elías recibió la orden que hable y que diga que 3 años no llovería. Y 3 años no llovió conforme a la palabra de aquel hombre que salió para hacer la voluntad de Dios. Y Elías entendió que tenía que ponerse en línea contigo, Padre Santo, porque sus oraciones tuvieron que ponerse de acuerdo con la voz de Dios. Y Elías oró para que no lloviera. Pero Elías oró también para que cayera fuego del cielo. Oró para que cayera aceite del cielo. Oró también para que vuelva a llover. Qué interesante es entender que tenemos que ponernos de acuerdo, alinearnos contigo en nuestras oraciones para verificar si estamos haciendo tu voluntad. Y Elías entendió que cuando descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y él solo pudo matar a 900 hombres de Satanás. Y cuando Elías oró y el hacha flotó entre el agua, y cuando le fue devuelto la vida de aquel niño, Elías entendió que estaba haciendo tu voluntad. Y Moisés entendió que estaba haciendo tu voluntad. Porque Moisés dijo, ¿qué diré, Señor? ¿Cómo demostraré? Y tú le dijiste, Señor, en tu mano tienes una vara, extiéndelo. Míralo, ¿cómo hago yo? Estas son las señales para que tú hagas dentro de mi voluntad. No te la des. Y Moisés entendió que un pedazo de madera era un instrumento que le producía a él la señal que caminaba en tu voluntad. Así a nosotros, Padre amado, así a nosotros enséñanos, Padre. Así como llamas a mi esposa, amado Dios, y le das la señal, deja de hacer lo tuyo para que hagas lo mío, y serás poderosa en mis manos, y volverás a sentir mi presencia, y serás tan liviana como la pluma, porque mi espíritu te levantará en un torbellino, porque mi espíritu te hará recordar las cosas que te he enseñado, porque mi espíritu te dirá lo que tienes que hacer de hoy en adelante, porque todos tus anhelos suplirán tus tristezas y tus penas.
Usa tus labios para hablar mi palabra. Habrá poder en tu boca. Poderoso eres, Señor. Y así, amado Dios, levanta a tu siervo Marcelino, Padre. Levanta a este varón. Dale vigor, dale fuerza, dale sabiduría e inteligencia. Inspíralo, Señor. Necesitamos un músico. Sí, Señor y Padre Santo. Necesitamos, amado Dios, hombres dinámicos y mujeres dinámicas, como tu sierva Consuelo, tu siervo Luis. Necesitamos, amado Dios, el respaldo, Padre, de tu sierva Justina. Amado Dios, la facilidad de tu sierva Ruth, de tu sierva Zoila. Guíalos por tu camino. Que te entreguen sus corazones y tú lo lleves por el camino correcto, para que en este lugar, en esta casa, se haga tu voluntad. Firmemente tu voluntad y no la nuestra, que estamos perdiendo tiempo, que estamos perdiendo muchas cosas, Señor. Estamos perdiendo la unción, estamos perdiendo la inspiración, estamos perdiendo la palabra. Vuélvenos, amado Dios, vuélvenos al inicio, vuélvenos al primer amor. Aquí nuestra visita, amado Dios. He ahí tu hijo Pedro Vidal, amado Dios, a quien tú has recibido en tu reino. Su corazón es tu casa, Padre. Tú lo has llamado, Señor. Ahora, amado Dios, dale entendimiento, Padre eterno, sabiduría, inteligencia. Amado Dios, llega el tiempo, Padre, en que nuestro llamamiento se hace efectivo. Y tú lo prosperarás, amado Dios. Sánalo, amado Dios. Ya le has dado salvación a su alma. Ahora te rogamos, Padre Santo, sana su cuerpo. Sánalo, amado Dios, de toda dolencia. Sea quitado, amado Señor, hoy todo síntoma, toda dolencia, todo achaque, toda debilidad, todo decaimiento, amado Dios. Tómalo, Padre. Hazlo tu casa definitivamente, Señor. Tómalo para ti, amado Dios, y destruye todo lo que no es tuyo. Y levántalo, amado Dios. Abre sus ojos, abre su entendimiento. Bendito es el nombre de Jesús. Poderoso es en su presencia Él. Gracias por escogernos, amado Dios, de entre millones del mundo. Es un lugar pequeño, pero tu presencia está aquí. Tócanos, amado Dios, tócanos desde nuestra coronilla hasta la punta de nuestras manos y nuestros pies. Oro por ella, Padre Santo, dale entendimiento, amado Dios. Quita toda flaqueza, amado Señor, y levántalo, Padre Santo, que contigo se puede hacer muchas cosas. Sin ti no hay futuro. Oro, amado Dios, por las gemelas, Padre. Llámalo, Señor, para el canto. Llámalo, Señor, para tocar instrumentos. Llámalo, amado Dios, y ocúpalos de la misión. Llama a Isaías, amado Dios y Padre Santo, así como a su papá, a su mamá. Llámalos, amado Dios. Bendito Padre, que tú tienes una misión exacta, una misión escogida, una misión dentro de tu voluntad, una misión donde se cumplan los planes de tus propósitos en nuestras vidas. Necesitamos estar seguros y asegurados, Padre. Necesitamos, amado Dios, conectarnos con los que ya están conectados con el cielo.
necesitamos, amado Dios, conectarnos con tu Espíritu Santo. De manera que no haya error, no haya equivocación, no haya cansancio, no haya sueño, no haya pérdida de tiempo. Que todo sea hecho por el poder de Dios en nuestras vidas. Gracias te damos, amado Dios. Estamos dispuestos a hacer tu voluntad y negarnos a nuestra propia voluntad para que tú seas grande entre nosotros y tu iglesia, amado Dios, aquí se levante para gloria de tu nombre. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.